Micro, prendamos los micros. Buenos días también, Karen Quispe, Cristel Chávez, Milagros Mani. Um, ¿Cómo están pues todos los jóvenes, chicos, chicas del selección, de esta aula ya de selección de la PU? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, vamos a continuar con la historia universal y el día de hoy tenemos que ver un par de temas. Las cruzadas, una guerra que marcó un antes y un después en la historia de Europa. Las cruzadas marcaron el paso del feudalismo a un nuevo sistema que llamamos el capitalismo. Y también vamos a estudiar la Baja Edad Media, que viene a ser la última parte de la historia de la Edad Media, en la cual se dieron cambios que se mantienen hasta el día de hoy. Las ciudades, el comercio, ¿no? El capitalismo. Así que muchachos, nos vamos a ubicar en Europa en el siglo XI, ¿ya? Y vamos a estudiar hasta el siglo XV el día de hoy. Todo esto dentro de lo que hemos llamado la Edad Media. Muy bien, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos con las cruzadas, ¿ya? Muy bien. En los 1000 años que duró la Edad Media, se han dado diferentes guerras. Las guerras más importantes que se vivieron durante la Edad Media, pues le llamamos así, las cruzadas. ¿Ya? Las cruzadas. Tenemos que ver quiénes se enfrentaron, por qué lo hicieron, qué consecuencias dejaron, qué cruzadas fueron las más importantes. Tenemos que ver varias cositas en este primer tema que tenemos. ¿Ya? Así que empecemos, chicos. A ver, las cruzadas fueron campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es quiénes se enfrentan. Cristianos contra musulmanes. Miren que estoy destacando la religión de aquellos que se enfrentaron. Los cristianos, cuando digo cristianos, me estoy refiriendo pues a los europeos de este tiempo, ya que ellos profesaban la religión cristiana. ¿Ya? Eran católicos estos cruzados que marcharon a la guerra. Y cuando digo musulmanes, pues me refiero sobre todo a gente de Asia que se van a enfrentar contra esos cristianos. ¿Quiénes de Asia? Los árabes, seguramente. No tanto los árabes, sino otro pueblo asiático llamados los turcos. Los turcos. ¿Ya? Estas cruzadas se dieron durante casi 200 años, desde el siglo XI al siglo XIII. ¿Ya? Empezó en el año 1095 y terminó casi 200 años después. Ahora, no vayan a pensar que las guerras se dieron así todos los 200 años, ¿no? Que en todos los años se pelearon. Tampoco, tampoco. ¿Ya? Sino que a lo largo de estos 200 años se dieron 8 guerras. ¿Ya? Entre una guerra y otra había pues varios años de paz. ¿No? Y así, sumado las 8 guerras, es que llegamos a estos 200 años. Muy bien, le llamamos cruzadas nada más. Otros le llaman cruzadas de Oriente. Cruzadas de Oriente le llaman así para diferenciarlas de las cruzadas de Occidente. ¿Así? ¿Cruzadas de Occidente? A ver, ¿por qué llamarle cruzadas de Oriente a estas cruzadas? Porque los europeos, ¿a dónde fueron a pelear? A Oriente. ¿A qué continente, muchachos, le llamamos Oriente? ¿Ah? Cuando dice vamos a comer comida oriental, pues ¿qué te imaginas, no? Pues un chaufita, ¿no? O sea, comida asiática, claro. Cuando decimos Oriente, nos referimos al continente asiático. Muy bien. ¿Por qué estas cruzadas le llamamos de Oriente? Ah, porque estos guerreros cristianos van a ir a Asia a pelear contra los turcos musulmanes. Pero también habían musulmanes en Europa. ¿En qué parte de Europa, a ver, hágame recordar, en qué parte de Europa habían musulmanes? Muchos musulmanes.
que habían llegado allí desde el siglo VIII, ¿ya? Desde el tiempo de la expansión árabe. A ver, por supuesto, ¿ya? Por supuesto, de la Cruz, ¿ya? José Pérez, ajá, correcto, Jordan de la Cruz, ¿ya? Coronel, muy bien, España, así es, España, lo que hoy es España, en ese tiempo pues era Al-Ándalus, un territorio dominado por musulmanes árabes y moros. Muy bien, entonces, hubieron otras guerras en las que otros cristianos fueron a España a pelear contra los musulmanes que estaban allí. Entonces, a esas guerras se les llaman cruzadas de Occidente. Esas no vamos a estudiar aquí. Vamos a estudiar las cruzadas de Oriente, que era la guerra de los cristianos contra los turcos en el continente asiático. Ahora, si en una pregunta simplemente dicen cruzadas, pues tenemos que asumir que se refiere a las cruzadas de Oriente. Muy bien, por si acaso la aclaración, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Ah, muy bien. Entonces ustedes se encuentran por ahí en alguna pregunta, están revisando, no sé, cruzadas de Occidente, pues esas no son las cruzadas que vamos a estudiar ahora. Esas no. ¿Ya? Muy bien. ¿Y dónde se pelearon las cruzadas entonces? Si no fue en España, ¿dónde fue? Fue en estas tierras. Aquí se pelean. Sobre todo en esta parte de acá. La parte de acá. ¿Ya? En el continente asiático. Ahora, no en toda Asia tampoco, ¿no? Las peleas no llegaron a China, a la India, sino a esta parte. ¿Cómo le podemos llamar a esta parte de Asia? Pues cercano Oriente, ¿ya? Cercano Oriente. A ver, también se le llama Guerra Santa. Pues sí, a las cruzadas se les ha considerado guerras santas. ¿Y por qué esto de santas? Por su contenido religioso. Por el contenido religioso. Los guerreros de Europa pues decían pelear por Cristo, que están defendiendo la fe verdadera. Los musulmanes, los turcos, también decían pelear por la religión verdadera, según ellos, el Islam, ¿ya? Y Alá, pues así que por el fuerte contenido religioso es que estas guerras entre cristianos y musulmanes se les ha llamado guerras santas. Y no es la única guerra santa, entre comillas, que se dio, ¿no? Todas las luchas entre gente de distinta religión, todas estas guerras en que cristianos o católicos se enfrentaron a gente de otras creencias, se les ha llamado también guerras santas. Pero como que el término es muy religioso, ¿no? No lo utilizo por eso. Ya. Entonces, ¿dónde se pelearon las cruzadas? En esta parte, cercano Oriente. ¿Qué países actualmente quedan aquí? Pues Turquía, Siria, Líbano, Israel, ¿ya? Esos territorios, ¿ya? Un poquito más allá está Irak. O bien, esos territorios, ¿ya? Donde está Turquía, Siria, Israel, actualmente, eran territorios que un pueblo asiático tomó el control en estos momentos. ¿Qué pueblo asiático es el protagonista en estas cruzadas? Ya, para muchos el malo de la película, ¿no? A quien hay que ir a vencer, pues los turcos, ¿ya? Los turcos. No, profe, acá estaban los árabes. Sí, acá dominaban los árabes, en efecto, pero ha pasado el tiempo y los árabes de este lugar, cercano Oriente, han caído dominados por los turcos, otro pueblo asiático, ¿ya? Me preguntan, ¿los otomanos? No, no eran los otomanos. A ver, así como en el reino franco hubo una dinastía merovingia y después una dinastía merovingia, igual con los árabes, hubo una dinastía ortodoxa, luego una omeya y así otra. Igual pasa con los turcos. Los turcos de este tiempo se les conoce como selyúcidas o seljúcidas, ¿ya? Los turcos otomanos, o sea, los que van a estar gobernados por la dinastía otomana, son los que vienen todavía después, ¿ya? Unos 200 años después. Los turcos otomanos son los que en 1453 tomaron Constantinopla, pero eso todavía años más tarde.
En estos momentos, cuando las cruzadas se dan, los turcos no son los otomanos, no están gobernados por los otomanos, sino por los selyúcidas, ¿ya? Los selyúcidas. Eso va a estar, ¿no?, escrito por acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, los turcos selyúcidas controlan esta parte de Cercano Oriente. Han dominado a los árabes. Los árabes eran buenos guerreros, pero los turcos lo serían aún más. Ah, pero ¿qué cosas asimilaron los turcos de los árabes? Su religión. Los turcos aceptaron a Mahoma, a Alá, ¿sí?, el Islam. Se volvieron entonces musulmanes los turcos. Y queriendo impulsar la yihad o guerra santa, pues van a buscar expandir sus dominios y atacaron, como la fecha lo indica, en esta dirección. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué imperio dominaba estas tierras? ¿Ah? Este color anaranjado más intenso era el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. ¿Ya? Ahí están. Así que los turcos selyúcidas se expanden y comienzan a quitarle tierras al Imperio Bizantino. Y quieren llegar hasta Constantinopla, su capital. Quieren acabar con este imperio y llevar el Islam más allá, ¿no? Quieren entrar a Europa. Claro, si entras a Constantinopla, ya estás en Europa, ¿no? A partir de Constantinopla, hacia allá, hacia el oeste, es el continente europeo. Los turcos quieren entrar a Europa. Constantinopla es una barrera, pero una barrera débil ya en este tiempo. Constantinopla, el imperio bizantino, necesita ayuda. No puedo solo detener a los turcos. Europeos, ¿ya? Constantinopla le pide ayuda a los demás europeos. Vengan a ayudarme. Si no, los turcos me van a derrotar y van a entrar a Europa. Y luego ustedes van a tener que enfrentárselas con ellos. Mejor vengan a ayudarme. Y así, ante la necesidad de ayuda por parte del Imperio Bizantino, frente a la expansión de los turcos selyúcidas, es que marcharán guerreros de Europa contra los turcos. Esos guerreros llevarán cruces, cruces no necesariamente en la mano, ¿no?, sino pintadas en sus armaduras, cosidas en sus ropas. Por eso estos guerreros cristianos europeos que fueron a la guerra le llamamos cruzados, y a esta guerra las cruzadas. Muy bien, con eso estamos entrando a las causas de las cruzadas. A ver, vamos a ponerlas por acá. A ver, esto ya lo hemos dicho. El expansionismo de los turcos selyúcidas contra el Imperio Bizantino. Ahí está, graficado en este mapita. Muy bien. Otra causa, a ver. Cuando el Imperio Bizantino estaba en aprietos, atacado por los turcos, ¿a quién buscaron para pedir apoyo? ¿A quién? Buscaron al rey de Francia, buscaron al emperador de Alemania, al rey de Inglaterra. No. El Imperio Bizantino buscó a la persona más influyente de toda Europa en ese tiempo. Y no era un rey, sino, ¿quién era? La persona de mayor influencia en esta Edad Media, muchachos. ¿Ah? Ustedes lo saben, ¿ah? ¿Quién es esa persona? Pues si no es un rey, entonces, claro, José Pérez, ¿ya? Ajá, correcto, Rafael, Mariana, ya, pero la persona, ¿cómo se llama? La cabeza de eso, ¿cómo se llama? Ujú. Muy bien, se llama el Papa, ¿ya? El Papa. Muy bien, el Papa Urbano II, en ese entonces pues era, ¿no?, el jefe de la Iglesia Católica, recibe el pedido de auxilio por parte del Imperio Bizantino. Ayúdame. Muy bien. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Iglesia Católica? Pues que sí, la Iglesia decidió ayudar al Imperio Bizantino. ¿Por qué motivos? Uno, para evitar que los turcos entren a Europa.
Y de esa manera, el Islam, la religión musulmana, no entraría a Europa, ¿no? Había que evitar que eso pase. Ya era suficiente con tener musulmanes en España, a tener pues más musulmanes en esta parte de Europa. Pero también hay otro motivo, ¿no? A ver, ustedes recordarán que el Imperio Bizantino había creado su propia iglesia, una iglesia cristiana llamada ortodoxa, separada de la iglesia católica. ¿Sí? El Imperio Bizantino tenía su propia iglesia, habían roto con el Papa y aún así le pedían ayuda al Papa. Muy bien, entonces la iglesia católica vio en esta guerra la oportunidad para poder absorber a la iglesia ortodoxa, ¿ya? Para unir las dos iglesias. En todo caso, pues la iglesia católica se coma a la iglesia ortodoxa, la absorban, ¿ya? Y así vuelve a haber unidad cristiana en todo el continente europeo. Todos los cristianos, pues, sean parte de una sola iglesia, la católica, ¿ya? Así que la iglesia católica creyó que esto era posible apoyando al Imperio Bizantino, y cuando gane en esta guerra, pues la iglesia va a buscar absorber a la iglesia de Constantinopla, la iglesia ortodoxa. Sí ganan, pero como no ganaron, la iglesia ortodoxa va a seguir existiendo, pues, hasta el día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo el Papa Urbano II? Llamó a los guerreros de Europa a que auxilien al Imperio Bizantino, a que luchen contra los turcos. Entonces, el llamado del Papa movilizó a los guerreros. Sabemos que en este tiempo los guerreros no eran los campesinos, eran los nobles, los señores feudales. Tenían sus vasallos, sus ejércitos de vasallos, y así la nobleza feudal es la que protagoniza las cruzadas, ¿ya? Ellos marchan desde Europa, desde Francia, ¿no? Desde Alemania, ¿ya? Y alrededores marchan a Oriente, a Asia, a esta parte de acá, ¿ya? A enfrentar a estos turcos, ¿ya? Muy bien. Nos preguntamos por qué los señores feudales fueron a Asia, por qué se sumaron a las cruzadas. ¿Por qué? ¿Solo para salvar al imperio bizantino? ¿Tanto les importaba un imperio que no era suyo? ¿Mm? ¿Solo para detener el avance del Islam? Creo que no. ¿Ya? Creo que lo que más les interesaba a los señores feudales era tener más tierras. Recuerda que en la Edad Media el poder sale de la tierra. Mientras más tierras tengas, eras más poderoso en ese tiempo. Así que los señores feudales buscaban más feudos. Los feudos son pues las grandes propiedades territoriales. Los señores feudales tenían feudos en Europa, pues ahora querían tener feudos en Asia y tener también su castillo, sus siervos, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Ya? Y el Papa les había pedido que vayan. Así que todo esto con la bendición de Dios, conseguir feudos en Asia. Eso era lo que los mueve principalmente. De ahí que cuando te pregunte cuál fue la causa principal de las cruzadas, ¿qué contestamos? Pues de todas estas causas decimos a la ambición de la nobleza europea por conseguir feudos en Asia. ¿Sí? La causa principal en una sola palabra, feudos. Feudos. Por eso esta guerra es una guerra feudal. Es una guerra por conseguir feudos. ¿Ya? Eso es lo que movió a los nobles de Europa. Así es, coronel, los feudos. ¿Ya? Ahí está. No confundan, ¿ah? Porque algunos chicos me dicen, sí, los feudos fueron a pelear. No, no, no. Los feudales fueron a pelear. ¿Ya? Le podemos llamar nobles, caballeros, señores feudales, feudales.
pero feudos no, feudo es la tierra, y feudal es el dueño de la tierra, ¿ya? Muy bien, así que todas estas causas se suman para poder, pues, darse las cruzadas. Vamos a cambiar, ¿ya? Cualquier otra duda, pregunta, pues, ¿ya? Lo hacen saber. Muy bien. A ver, por otro lado, la población europea se estaba incrementando. Y bueno, como la tierra ya tiene dueño en Europa, hay gente que necesita, ¿no? Conseguir tierras. Gente común inclusive, ¿no? Hay una población que está creciendo en Europa que tal vez necesita espacio en otro lugar. Y en las cruzadas se presentó la oportunidad de dejar Europa e instalarse en Asia. ¿Ya? Así que mucha gente acompañó a los señores feudales. Ellos pelearían y esta gente pues se establecería en esas tierras que los señores feudales iban a conquistar. Y así el crecimiento de la población europea, favorecida por mejoras en la agricultura, por un mejor clima, que en un momento vamos a tocar esa parte, esa gente pues se traslada al continente asiático durante esta guerra. Así que hay un movimiento de gente de Europa a Asia con las cruzadas. Ahora, cuando la gente se mueve, esta gente necesita alimentos, necesita calzado, ¿no? Abrigo, necesita agua, ¿no? De todo, ¿no? Eh, para poder mantenerse en estos viajes que duran pues semanas, meses, necesitan barcos, necesitan armas. ¿Quiénes entonces los acompañan ofreciéndoles todo esto? ¿No? Pues los comerciantes, ¿sí? Los comerciantes están aprovechando todo este movimiento de masas de Europa a Asia para poder vender, trayendo, ¿no? Lo que necesitan estas personas. Y así las cruzadas contribuyen ¿a qué? A que el comercio que estaba estancado ahora se desarrolle. El comercio se reactiva, ¿ya? Los comerciantes buscaron esto en la guerra, ¿ya? Eh, Impulsar nuevamente el comercio. Ahora, ellos venden los productos europeos, pero hay productos en Asia que también quieren vender, ¿no? En Asia hay cosas que en Europa no tenían. Para poder vender los productos asiáticos, se tenía que reabrir el comercio con los asiáticos. En Asia hay comerciantes, los árabes, por ejemplo, pues los comerciantes de Europa van a buscar a los comerciantes de Asia para comprarle cosas y poder vendérselos a los demás europeos. Y así los comerciantes también se suman a esto para poder, ¿no? Abrir los mercados, para poder, ¿no? Abrir rutas de comercio, abrir los negocios. Ahora, cuando ya hablamos de esto ya no es tanto feudalismo. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de comercio, mercancías, dinero, pues esto más bien ya es parte de un nuevo sistema económico que comienza a surgir a partir de todo esto. ¿Cómo le llamamos a este nuevo sistema económico? Correcto, José Pérez, el capitalismo, ¿ya? Estamos en la época feudal, es cierto, pero ya comienza a nacer el capitalismo, ¿ya? Basado, pues, ¿no? En los negocios, el comercio es fundamental en el capitalismo, ¿no? Toda esta publicidad que nos ponen, pues, hasta cuando jugamos, toda la publicidad es para que compremos, ya que solo así se genera la riqueza, ¿no? Con el consumismo, pues, al que caemos. Muy bien. ¿Quiénes más apuntan a las cruzadas? Los reyes. Los reyes ven aquí una oportunidad también para destacar, para aumentar su poder, si ganaban las cruzadas, ¿ya? Poder fortalecer sus reinos. Recuerda que los reyes en la época feudal tenían un poder debilitado. Creen que participando aquí podían fortalecerse, si ganaban, claro. Pretexto. A ver, el pretexto es la causa aparente.
Es lo que aparentemente genera algo, ¿no? Inicia una guerra, ¿no? Pero solo es aparente. En el fondo, hay otras razones que mueven las cosas, ¿no? El pretexto, pues, es la excusa para hacer algo, pero no es la razón real, ¿no? Así que por eso, cuando hacemos historia, hablamos de guerras, diferenciamos el pretexto de las causas reales. Las causas son las que hemos señalado, ¿no? ¿El pretexto cuál fue? Pues los que iban a la guerra decían que iban para recuperar el control de una ciudad, Jerusalén, ¿ya? Pero lo decían de boca para afuera, porque en el fondo querían poder, querían feudos, querían unir la cristiandad, todo lo que hemos dicho hace un momento, ¿ya? El pretexto era la recuperación de Jerusalén. ¿Jerusalén dónde queda? En el mapita hemos visto que Jerusalén está en Asia, ¿ya? Hoy Jerusalén lo ubicamos en un país llamado Israel. A ver, recordemos que en Jerusalén eh, vivió Jesucristo, había predicado, ¿no? En Jerusalén nació el cristianismo, ¿ya? Es la tierra natal del cristianismo, ¿ya? Por eso es considerada, pues, tierra santa por los cristianos, porque ahí estuvo, ¿no? Jesús, ¿ya? Tierra santa. Sin embargo, quienes tenían el control de Jerusalén en este tiempo no eran los cristianos, sino los musulmanes. Primero los árabes, y ahora en estos momentos los que tienen el control de la ciudad santa de Jerusalén son los turcos selyúcidas. Y estos turcos no dejaban que los cristianos visiten Jerusalén, ¿ya? No. Así que en Europa por eso ya se denunciaba que los turcos estaban matando cristianos que iban a visitar Tierra Santa. No podemos permitirlo, ¿no? Dirá pues el Papa, ¿no? Tenemos que recuperar Jerusalén. Jerusalén debe ser de los cristianos porque allí estuvo Cristo, ¿no? Así que el pretexto de las cruzadas es la recuperación de Jerusalén. Muy bien, vamos al desarrollo. ¿Cuántas cruzadas se dieron, muchachos? ¿Cuántas cruzadas fueron en total? Pues consideramos que fueron 8 las cruzadas. A ver, ¿qué dicen los muchachos? Claro, mamani, 8. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes ya revisan, navegan, ¿no? Buscando información en Internet, encontrarán páginas o autores que hablan de 9 cruzadas. 9 cruzadas. Que la última la duplican, ya que se dio en 2 momentos. O también otros consideran que hubo una cruzada de los niños y la suman y ponen 9. Nosotros no duplicamos ni la última, ni tampoco aceptamos que la cruzada de los niños haya sido realmente una cruzada. Hasta dudamos de que haya existido la cruzada de los niños. Por eso consideramos que son 8 las cruzadas. 8. ¿Ya? De las cuales las primeras son las más importantes. Así que vamos a hablar de las primeras. La primera es la más importante de todas las cruzadas. Ahora vamos a ver por qué, ¿ya? A ver, primera cruzada. Esta cruzada la da inicio el Papa Urbano II. El Papa, en una reunión, por acá vamos a poner el nombre, una reunión conocida como el Concilio de Clermont, ¿ya? Que se dio en Francia en el año 1095. Allí el Papa Urbano hace la convocatoria a la guerra, hace el llamado a los guerreros de Europa a que vayan a pelear contra los turcos. ¿Ya? Sabemos que esos turcos, ¿ya? Que no creen en nuestro Señor Jesucristo, esos infieles, ¿no? Que eh, pues ya están condenados, están matando cristianos que van a peregrinar a Jerusalén, están matando cristianos del Imperio Bizantino. Dios no quiere que eso siga, ¿no? Quiere que vayamos, ¿no? A enfrentarlos.
Así que toma tu cruz y sígueme, dice el Papa Urbano II. Bien, entonces se hace la convocatoria, ¿ya? Lo hace la Iglesia Católica. El Papa convocó a una guerra, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Y cuál fue el lema que van a repetir los cruzados? Pues Dios lo quiere, Dios lo quiere. Como si esto fuera, pues, en efecto, un pedido de Dios, ¿ya? No creo que Dios haya estado presente, pues, en los sucesos, ¿no? En todo caso, pues, los intereses del Papa, de los señores feudales, de los reyes, son los que movieron esta lucha. Eh, ¿Ya? Hablar de Dios o usar la religión es simplemente para justificar las ambiciones económicas, políticas que tenía pues la gente de ese tiempo. Mm, Muy bien, entonces así empiezan las cruzadas, ya con esta convocatoria en el concilio de Clermont. Los que primero marcharon a la guerra fueron gente de pueblo, ya campesinos, aldeanos. A esta primera expedición se le conoce como la Cruzada de los Pobres. La Cruzada de los Pobres se llama, ¿no? Porque era gente de clase baja la que primero marchó. También le llaman la Cruzada Popular, ¿ya? O la etapa popular de la primera cruzada, dirigida por el predicador Pedro el Ermitaño. Pero era una cruzada de gente que sabrá trabajar, pero no pelear. Ellos no tenían, pues, como profesión la guerra, ¿no? No era la nobleza la que se dedica a la guerra, ¿no? No tenían, pues, los equipos, no tenían las armas, ¿no? Los caballos, la experiencia militar, ¿no? Así que cuando llegaron a Asia y se enfrentaron a los turcos, fueron fácilmente derrotados. Creyeron que simplemente con decisión, con fe, iban a poder ganar. Ya, está bien que tengan fe, pero hay que sumarle a eso otras cosas, ¿no? Hay que sumarle también, pues, otros elementos si quieren conseguir lo que quieren. Así que no lo consiguieron, ¿ya? Pero después, o tras ellos, avanzaron los señores feudales. Ellos sí, gente de guerra. En este mapa, a ver, ubiquémonos en este mapa. A ver, por acá hay numerosos reinos europeos. Es un mapa distinto, pues, a lo que es el mapa actual, ¿no? Había numerosos reinos. A ver, ¿cuáles destacamos? El reino de Inglaterra, el de Francia. Por acá hay un imperio que surgió entre Alemania e Italia, llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? SIRG serán las iniciales con los que llamaría este imperio. SIRG, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Y así habían otros territorios menores entre Francia, Alemania, Italia. Por acá. No había una España todavía, recién se estaba formando España, cuando se unan León, Castilla, Navarra y otros. Igual Portugal se estaba formando en la medida que echaban de este territorio a los musulmanes, que están en toda esta zona de color amarillo. ¿Ya? Los musulmanes. En esta parte, los musulmanes son los turcos. Los que dominan acá son los turcos. Muy bien. Así que nobles salieron de distintos lugares de Europa. Por ejemplo, acá se menciona en esta línea a Godofredo de Bouillon. Por acá, en esta otra línea, se menciona a Raimundo de Tolosa. Por acá, ¿qué nombre aparece? Bohemundo. Y así tenemos a diferentes señores feudales, poderosos ellos, que avanzaban con sus ejércitos de vasallos, marchaban a Constantinopla, ¿ya? Y de allí cruzaban a Asia Menor, que es esta parte, cercano Oriente, a enfrentar a los turcos. Muy bien, entonces estamos en la primera cruzada, pero en la etapa en que marcharon los señores feudales.
Así que le voy a llamar la etapa señorial o la cruzada señorial, la cruzada de los señores feudales. ¿Cuál fue el noble más destacado de esta guerra? Godofredo de Bouillon, ¿ya? El de acá, Godofredo de Bouillon. Muy bien. Así que ellos marcharon, llegaron a Asia y se enfrentaron a los turcos. ¿Ya? Se dieron diferentes batallas. Acá en el mapa pues se señala en Nicea, en Dorilea, y así van avanzando, tomando lugares en este cercano oriente. Llegaron hasta Edesa y así Antioquía, ya poco a poco. Del año 1095, 96, 97, ahí están 98. No crean pues que un día, una semana es posible hacer todo esto, ¿ya? La primera cruzada dura varios años. En el 99, a finales del siglo XI, llegan al objetivo final, ¿ya? Jerusalén, Tierra Santa, ¿no? Que ubicamos acá. Así que llegaron los señores feudales tomando estas tierras hasta Jerusalén y lograron vencer a los turcos que estaban allí. Jerusalén volvió a estar en manos de los cristianos. ¿Ya? Muy bien. Y así terminó la primera cruzada, con una victoria por parte de los cruzados. Una victoria. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué la importancia de la primera cruzada? ¿Por qué decimos que la primera cruzada es la más importante de todas? ¿Por qué? Porque llegaron a Jerusalén, porque ganaron, porque fue la única que ganaron. Todas las demás cruzadas les va a ir mal. Solo en la primera tuvieron éxito. Así pasa, ¿no? Hasta en el fútbol, ¿no? Y bien empieza el partido, metemos un gol, ¿no? Y después nos voltean el partido, ¿no? Este, igual va a pasar acá con los cruzados. El primer gol lo metieron ellos, ¿ya? Pero luego los turcos, pues, van a cobrarse la revancha, ¿ya? ¿Por qué hay tantas cruzadas? ¿Por qué 8 cruzadas? Pues si esta guerra, la primera, hubiera sido decisiva, los turcos dicen, no, ya perdimos, ya perdimos, pues todo acababa allí, ¿no? Pero justamente los turcos van a contraatacar, van a recuperar Jerusalén, los cristianos van a volver, ¿no? A querer tomarla y así van a pelear hasta 8 veces. Por eso se alarga todo esto, ¿no? Se alarga. Los señores feudales, pues, fueron malos perdedores, ¿no? ¿Ya? No sé a qué político me recuerda eso, ¿no? Bueno, los señores feudales fueron malos perdedores, por eso insistieron una y otra vez, ¿no? Y así llegaremos hasta 8 cruzadas. Muy bien. Este mapa, ¿qué cosa nos muestra también? A ver, vean estos territorios que están rayados, hay unas rayas azules, son tierras que le han quitado a los turcos. Y estas tierras se las reparten los señores feudales. Y aquí ellos forman reinos, reinos cristianos. ¿Ya? Eh, por ahí iba, ya, señorita Mamani, ¿no? Por ahí iba, ya, bien. Y así se formó el reino de Edesa, el reino de Antioquía, el reino de Trípoli, de Acre, y el reino cristiano más importante que se formó en cercano Oriente en estos años, ¿cuál fue? El reino de Jerusalén. ¿Y quién fue el rey de este reino de Jerusalén? Pues Godofredo de Bouillon, el líder de la primera cruzada. ¿Ya? Muy bien, todo eso está anotado por acá. Muy bien. Entonces Jerusalén estaba en manos de los cristianos y debía seguir en manos de ellos. Había que defender Jerusalén por si los turcos atacan. Así que aparecen nuevos caballeros. Por ejemplo, los caballeros templarios, llamados así porque ellos juraron defender el templo de Jerusalén, defenderlo de los musulmanes, que siga siendo de los cristianos. Estos caballeros templarios
vestían así, con estas ropas blancas y con estas cruces rojas en sus escudos, ¿no? En sus túnicas, los caballeros templarios. ¿Ya? Ellos aparecen luego de esta primera cruzada, ¿ya? Y su objetivo es que Jerusalén, pues, siga siendo de los cristianos por siempre. ¿Lograrán lo que querían? Segunda cruzada. A ver, pasaron varios años y los turcos, recuperados de la primera derrota, pues contraatacaron, ¿ya? Los turcos recuperaron un territorio de los que habían perdido. Recuperaron Edesa, ¿ya? Muy bien. La caída del estado de Edesa, que era un estado cristiano, la caída del estado de Edesa por los musulmanes, por los turcos, pues llegó a oídos de los demás europeos. Los europeos, pues dijeron, no, ha caído Edesa, pronto caerán los demás reinos cristianos, pronto Jerusalén también caerá en manos de los turcos. Así que en Europa se forma la Segunda Cruzada. Una nueva expedición de guerreros marcha a Asia para ayudar a los cristianos que estaban allí. Muy bien, y así tenemos la Segunda Cruzada. Aquí destacamos a algunos reyes, a Conrado III de Alemania y Luis VII de Francia. Pero estos guerreros fueron derrotados por los turcos. ¿Ya? Los turcos los vencieron. Esta vez, pues, los turcos estaban más unidos, tenían un gran líder, los turcos. ¿Quién era el líder de los turcos? ¿Quién es el héroe de los turcos en estas guerras? Pues su nombre, Saladino. Saladino, ¿ya? Salado, me decían, recuerdo en las clases, salado para los cristianos, porque para los turcos, Saladino va a ser pues un vencedor. Así que Saladino va a derrotar a la Segunda Cruzada, ¿ya? Y los turcos van a ir reconquistando los territorios que habían perdido en la Primera Cruzada. Y así, un reino tras otro, fueron cayendo y cayendo. Y por más esfuerzo de los caballeros templarios y otros, no pudieron evitar que los turcos entren a Jerusalén. Jerusalén fue tomada por los turcos nuevamente. Y así terminaba la Segunda Cruzada. Esta vez la victoria era de los turcos. ¿Ya? Muy bien, enterados en Europa de que Jerusalén había caído otra vez, entonces se forma la Tercera Cruzada. Tenemos que ir a recuperar Jerusalén. Tenemos que volver a ganar como en la Primera Cruzada. Y en este caso marcharon de Europa no solo feudales, sino reyes. Los tres principales reyes de Europa marcharon. ¿Los tres? ¿De qué reinos? Pues tres eran los principales reinos de Europa Occidental. Está Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Ya? ¿Cómo se llamaron sus reyes? A ver, por acá está Federico I, emperador de Alemania, más conocido como Barbarroja. ¿Ya? Ese era su apodo. Él era pelirrojo, estaba barba, así que Barbarroja. Tenemos al rey de Francia llamado Felipe II. A él se le conoce como Augusto, así como le llamaban a los emperadores romanos Augustos, a él también se le llama Augusto. Y tenemos el rey Ricardo I de Inglaterra, apodado Corazón de León. ¿Ya? Bonito apodo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Corazón de León. Suena con mucha fuerza, ¿no? Muy bien, de los tres reyes que acá mencionamos, Federico, Felipe y Ricardo, o sus apodos, ¿no? Barbarroja, Augusto y Corazón de León, ¿quién de ellos fue quien realmente peleó contra Saladino, contra los turcos? ¿Quién fue el líder de la Tercera Cruzada? Es la Cruzada de los Reyes, pero en la práctica, uno nomás de ellos fue quien realmente se esforzó, ¿no? A ver, Federico Barbarroja, no.
ya que él, antes de acercarse a Jerusalén, murió. Cruzaba un río con su caballo y su armadura y se cayó del caballo y se ahogó. Barbarroja se ahogó. Así que él no destacó. A ver, pasamos con Felipe Augusto. Pues, ¿qué ocurrió con él? ¿No? Con Felipe Augusto se produjo, pues, el abandono. El rey de Francia se retiró con sus hombres, se regresó a su reino. Y el que quedó a luchar contra Saladino y los turcos fue Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Ahí está. Pero no fue suficiente para derrotar a Saladino. Ricardo se acercó a Jerusalén, pero no pudo tomarlo. Para evitar más derramamiento de sangre, pues Ricardo y Saladino llegaron a un acuerdo. Ricardo se iba, abandonaba la guerra, y Saladino permitía que los cristianos puedan visitar Jerusalén. Pero Jerusalén seguía en manos de los turcos, ¿ya? Los territorios que antes habían tomado los cristianos seguían en manos de los turcos. O sea que, al final, los turcos, pues, habían rechazado la tercera cruzada, la cruzada de los reyes, como se le conoce. Pasan los años y se forma una cuarta cruzada, ya llamada la cruzada comercial. ¿Qué ha pasado por acá? La cruzada comercial. Ya. A ver, muchachos. Le decía que durante estas cruzadas el comercio se había reactivado. Poco a poco, ya los comerciantes están vendiendo más, con todo este movimiento de gente, ¿no? Las guerras generan, pues, ¿no?, necesidad de alimentos, de armas, de barcos, de caballos, y los comerciantes proporcionan esto, ¿no? Compran aquí, lo venden a un precio mayor, y así, pues, el comercio se está reactivando. Los comerciantes de Europa habían contactado a los comerciantes de Asia, a los árabes, y los árabes les traían productos desde la India para que estos comerciantes europeos, pues, lo vendan a los demás europeos. En este comercio, ¿quiénes son los que destacaron en Europa? Pues los comerciantes de Constantinopla y los comerciantes de Venecia. Venecia queda en Italia. Constantinopla, como sabemos, es la capital del Imperio Bizantino. Había una rivalidad comercial entre Constantinopla y Venecia. Constantinopla era la número 1 de las ciudades comerciales. Venecia, la número 2. Pero ¿a quién le gusta ser el número 2? Siempre queremos, si estamos tan cerca, queremos ser el número 1. Así que Venecia dijo, ¿cómo hago para acabar con la competencia? O sea, Constantinopla. ¿Cómo hago yo, Venecia, para controlar todo el comercio en el mar Mediterráneo? No tengo yo, Venecia, un ejército como para poder tomar Constantinopla. Pero en ese momento se formaba la Cuarta Cruzada. Guerreros, ¿no?, nobles, que iban a ir a pelear contra los turcos. Entonces Venecia le ofrece a los cruzados pagar los gastos de la guerra, financiar la guerra. Los empresarios financian diferentes tipos de cosas, hasta la campaña electoral, ¿no?, de candidatos, ¿no? Pues los comerciantes de Venecia financian la Cuarta Cruzada. Pero ellos no apoyan por nada, ¿no? Están invirtiendo. ¿Qué van a conseguir? Pues ellos pagaban los gastos con la condición de que la Cuarta Cruzada se desvíe. Es decir, en vez que vayan a pelear contra los turcos selyúcidas, los cruzados se desviaron y atacaron Constantinopla. Constantinopla no fue la ciudad que fue a pedir ayuda, sí, pero ahora los cruzados fueron a conquistarlo. ¿Ya? Entonces, llegan los barcos cruzados a Constantinopla, siempre pasaban por Constantinopla, pero no para tomarla, ¿ya? Pero esta vez los cruzados
tomaron Constantinopla y se quedaron allí ya muchos años. Detrás de esto estaban los intereses de los comerciantes de Venecia. De esa manera se deshacieron del rival comercial, Constantinopla. Como detrás de la guerra estaban los intereses de los comerciantes, a esta cuarta cruzada le llamamos la cruzada comercial. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Ya años después, Constantinopla se libera y pues sigue existiendo, ¿no? El Imperio Bizantino sigue existiendo. Y así, muchachos, se dieron nuevas cruzadas, la quinta, perdón, sexta, séptima, octava, pero ninguna de ellas cambió las cosas. ¿Ya? Todo siguió igual, Jerusalén siguió siendo de los musulmanes. Así entonces pasaron los 200 años y las cruzadas terminaron. ¿Qué consecuencias dejaron las cruzadas? A ver, los señores feudales habían ido a la guerra, habían peleado, habían muerto, ¿no? Otros estaban heridos, empobrecidos porque la guerra cuesta, ¿no? Muchos vasallos se rebelaron, los traicionaron, muchos campesinos huyeron también de los feudos. O sea, el poder de los señores feudales disminuyó a consecuencia de las cruzadas. Vamos a colocar eso, ¿ya? El fracaso de los señores feudales en esta guerra marca la decadencia del feudalismo. El feudalismo empieza su crisis a partir de la derrota de los señores feudales en las cruzadas. Si esto hubiera sido una victoria, pues diríamos, ¿no?, que el feudalismo más bien se consolidó, llegó a su mejor momento, pero la derrota pues genera lo contrario, la decadencia del feudalismo. Por eso, como veremos en el segundo tema, va a comenzar a surgir otro sistema que a la larga reemplazará al feudalismo, pues el capitalismo. Ahora, si los nobles se han debilitado, ¿quién puede ahora someterlos? ¿Ya? Hacer que le obedezcan, por fin, ¿no? No le obedecían antes. ¿A quiénes me refiero, muchachos? Me refiero a los, claro, de la Cruz, a los reyes. Los reyes aprovechan esta crisis de los feudales para comenzar a dominarlos. Y así los reyes comienzan a recuperar su poder. Y más adelante, ¿ya? Más adelante, los reyes llegarán a tener todo el poder. Hablaremos de eso después, ¿no? Los reyes absolutistas. Por ahora, están luchando por recuperar su poder. ¿Quiénes otros han aprovechado bien las cruzadas? Los comerciantes. Los comerciantes han logrado reactivar los negocios entre Europa y Asia. Están vendiendo más que antes, así que ellos se benefician económicamente. ¿Quiénes se benefician políticamente? Los reyes. Así que los beneficiados en Europa de las cruzadas fueron los comerciantes y los reyes. En cambio, los perjudicados fueron los señores feudales. Y también diría la Iglesia Católica, que había promovido todo, pero al final fue una derrota, ¿no? Muy bien, y así habrán mayores intercambios culturales entre Occidente, que es Europa, y Oriente, que es Asia. Muy bien, y este mapita lo indica, ¿no? Como ahora lo asiático va a llegar a Europa, ¿ya? Ahora que había flujo, ¿no?, comercial, como actualmente también ocurre, ¿ya? Yo también por internet a veces compro cositas pues de China, ¿no? Y viene hasta acá, ¿no? Hasta la puerta de mi casa, pues, porque hay libre comercio, ¿no? ¿Ah? Entonces, en la historia europea volvió a existir ese libre comercio, ¿ya? Después de tanto tiempo en la época feudal en que el comercio estaba paralizado. Muy bien. Entonces, tenemos de esta manera, hemos terminado el primer tema, falta el segundo. ¿Ya? A ver,
Un ratito vamos a ver las preguntas, ¿sí? Antes de dejar las cruzadas, vamos a resolver las preguntas de las cruzadas, ¿ya? A ver, así que un ratito, dejamos esto y vemos las preguntas que les he enviado. Ajá, ahí están. A ver, respondamos ya a estas preguntas sobre las cruzadas. A ver, ¿qué dice? A ver, una crónica de un noble llamado Raimundo de Puy. ¿Qué dice? Montones de cabezas, de manos, de pies se veían por las calles. O sea, han cortado cuerpos pues por doquier. Dice que en los alrededores del templo de Salomón, el templo de Salomón es el templo de Jerusalén, la sangre llegaba hasta las rodillas. ¿Ya? ¡Qué tal derramamiento de sangre, ¿no? Cortan los cuerpos, pues, y toda la sangre no se derrama. Fue justo, fue justo, considera este hombre, y especial castigo de Dios, ¿ya? Contra los infieles. Infieles se refiere pues a los turcos, ¿no? A los musulmanes que no creen en Cristo, ¿no? Muy bien. Entonces, dice que esta crónica se escribió en el contexto de la Primera Cruzada. La Primera Cruzada, recuerdas, es la que ganaron los señores feudales como Raimundo de Puy. Muy bien, y acá nos lo dice. De la cita, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué clave marcamos acá, muchachos? ¿Alguna idea? A ver, acuerdo diplomático no se menciona. Los cristianos justificaron la violencia. Justificaron la violencia. Pues sí, tratan de justificar que son unos infieles, que era el castigo de Dios, que esto es justo. Ajá, la B también ustedes consideran. A ver, la primera cruzada fue un total fracaso. No, fue un éxito más bien. Los cristianos buscaron una salida pacífica. La sangre hasta las rodillas no fue nada pacífico. Así que muchachos, sí, en efecto, ya, de acuerdo, Rafael, Romero, ajá, Pérez José, ujú, ya, Pérez Lía, vamos a marcar la B. ¿Ves? En la 2. A ver, este mapa se parece al que hemos mostrado. Se observan estados cristianos. Edesa, Antioquía, Armenia, Trípoli, Jerusalén, ya, muy bien. Reinos que surgieron tras la victoria en la primera cruzada. Muy bien, ¿qué nos preguntan? ¿En qué contexto surgieron dichos reinos? Acabo de decirlo. ¿En qué contexto? Sería ya la B, luego del triunfo de los cristianos en la primera cruzada. ¿Ya? Así, de acuerdo, Rodríguez, Rafael, de la Cruz, la primera cruzada. 3, a ver. El objetivo principal de las cruzadas fue recuperar Jerusalén. Ya, en mi opinión, fue el pretexto, pero sí, o sea, querían llegar hasta Jerusalén. Si bien no se cumplió, porque perdieron Jerusalén y no volvieron a recuperarla, ¿qué produjo las cruzadas? O sea, ¿qué consecuencia dejaron las cruzadas? ¿Menos mercado? No, más mercado. En Europa, en Asia. ¿La iglesia se fortalece? No, se debilita. ¿Mm? Fue la respuesta que damos. A ver, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué dicen? De acuerdo, José Pérez, Rafael, de la Cruz. Ujú. La respuesta que damos es dedo, la decadencia del sistema feudal. Y nos quedamos aquí porque las demás preguntas se refieren al tema siguiente. Muy bien, entonces vamos al tema siguiente, muchachos. A ver, la hora, hay que apurarnos. A ver, Baja Edad Media.
Así le vamos a llamar a los últimos siglos de la Edad Media, del siglo XII al siglo XV, ¿ya? Los últimos siglos de la Edad Media. Muy bien. ¿Qué ocurre en estos tiempos? Se da el renacimiento urbano comercial. A ver, ustedes deben recordar que en los siglos anteriores, en Europa, gran parte de la gente, la mayoría, había abandonado las ciudades. La gente vivía en el campo, con la agricultura. Y como en las ciudades era donde se desarrollaba más el comercio también había decaído. Pero ahora, en tiempos de las cruzadas y años después, ¿no? También, las ciudades reaparecieron. La gente volvió a las ciudades y el comercio se reactivó. Entonces, a esto le llamamos el renacimiento urbano comercial, al proceso de reactivación del comercio y reaparición de las grandes ciudades de Europa. ¿Ya? Claro, las ciudades que hasta ahora vemos en Europa, pues esas ciudades son las que surgieron o reaparecieron, porque algunas ya existían desde antes, reaparecieron en esta Europa. ¿Ya? Supongo que ustedes conocen cómo se llaman, pues, ya, ciudades de Francia, de España, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Bélgica, de Suiza, etcétera, ¿no? Supongo que conocen ahí nombres de ciudades europeas. Muy bien, entonces las ciudades resurgen y el comercio también, ¿ya? Muy bien, este renacimiento urbano comercial es la base para la existencia de un nuevo sistema económico social, el capitalismo. Si no se daba este renacimiento urbano comercial, no existiría capitalismo. Ya, si las ciudades no reaparecían y el comercio no se reactivaba, seguiríamos en el feudalismo, ¿ya? Tal vez hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Pero más bien el feudalismo está entrando en crisis y ahora, con estos cambios, va a nacer el capitalismo, que es el sistema que hasta ahora existe, ¿sí? El sistema económico que nos acompaña es el capitalismo. Muy bien. A ver, causas. O sea, ¿qué cosa se sumó para que las ciudades y el comercio se reactiven? ¿Qué se dio? A ver. Primero vamos a destacar una causa natural, ¿ya? Cuando digo natural, me refiero pues a cuestiones no del hombre, sino de la naturaleza, cosas donde el hombre no intervino, fueron cuestiones naturales. El hombre no, a menos que el hombre de esta época no es capaz de alterar el clima. Tal vez el hombre de ahora sí, pero el hombre de hace 900 u 800 años no. A ver, ¿qué cosa nos dice este esquemita que está, ¿no?, aquí al costado? A ver, dice temperaturas históricas reconstituidas. O sea, aproximadamente, ¿cómo estaba la alteración del clima en esos tiempos? ¿Ya? Desde el año cero hasta el 2000, 2004, bueno. ¿Ya? Como ves, si está más abajo, quiere decir que hacía más frío. Si está más arriba, pues, más calor. A ver, ¿en qué tiempo estamos ubicados en la historia en este momento? Estamos año 1100, 1200, 1000, ya, hasta 1300, digamos. ¿Cómo están las temperaturas? A ver, 1000, 1200, estamos por acá. Estamos por acá. ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Más elevados o más bien ha disminuido la temperatura? ¿Ah? Como nos menciona la gráfica, ¿ya? Y puedes ver, ¿no? Cómo aumenta y después ya disminuye. Estamos acá. Es decir, había, habían temperaturas más elevadas de lo normal. Y esto no en un año, en dos, sino a lo largo de algunos cientos de años. Temperaturas más elevadas que lo normal. Lo normal, digamos, que sea una línea por acá, medio,
más elevados. ¿Cómo se le ha llamado a esto? El óptimo climático medieval, ¿ya? O si no, en latín, el optimum climaticum, ¿ya? Es decir, temperaturas más elevadas de lo normal hacia los años 1000, 1100, 1200, hasta el 1300. Esto favorece la vida. Los europeos pasan inviernos muy fríos, ¿no? Cubiertos con nieve, y cuando esto pasa, pues los más pequeños son los que más sufren, ¿no? Se enferman, alguna neumonía, los más pequeños, y mueren, mueren. ¿Ya? Era normal que una madre diga, pues sí, yo tuve 10 hijos, 5 se murieron, ¿ya? Me quedan 5 vivos. Es normal, ¿no? Para nosotros no es normal que alguien hable así. Eh, Ahora tenemos menos hijos y queremos pues, que todos se mantengan. Pues ahora, con las mejores condiciones climáticas, pues la vida se favorece. Y no solo del hombre, ¿no? De los animales, las plantas, o sea, del alimento del hombre. La mejora climática va a influir en la mejora de la agricultura. Se habla de una revolución agrícola medieval. Mejoras en la agricultura, ¿ya? Y no solo por el clima, mejores arados. Y el uso de caballos para jalar los arados, como representamos en esta imagen. Antes, los que jalaban estos arados pesados eran bueyes, bueyes. Ahora lo serán caballos. ¿Ya? A ver, intenta dirigir un buey, pues qué difícil. En cambio, un caballo, ya domesticado, ¿no? Por el hombre, pues es más fácil guiarlo, ¿no? Y así, pues, pueden arrastrar el arado de mejor manera. Facilita el trabajo, ¿no? Así que con mejores arados, con el uso de caballos, la agricultura se hizo más próspera en esta Europa ya de estos tiempos. ¿Y esto qué significó? Pues más alimento, más trigo, más pan, ¿ya? Y cuando hay más, los precios bajan y la gente pobre puede alimentarse mejor, ¿ya? Los ricos siempre tienen para comer bien, ¿no? Pero los pobres, a ellos se les complica, así que ahora podían alimentar mejor a sus hijos. Y así los europeos crecían mejor alimentados, mejor alimentados. Y este es un factor para el crecimiento de la población, ¿ya? Mejor alimentado, pues tu bebé, tus niños morirán menos, ¿ya? Cuando te da una enfermedad, no había pues inyecciones, vacunas, antibióticos, no había nada de eso, pues en ese tiempo habían plantas más medicinales. Dependías de lo fuerte de tu organismo, ¿no? Y si estás bien alimentado, pues puedes resistir. Si estás débil, pues puede que te mate la enfermedad, ¿no? Y así la población tiende a crecer más, ¿ya? Tiende a vivir más tiempo, ¿no? Muy bien, crecimiento demográfico. La población europea se duplica, ¿ya? Digamos de unos 40 millones a unos 80 millones. ¿Ya? Hoy son más, claro. Estamos hablando de historia, ¿no? De hace 800 años, 700 años. Hay un crecimiento de la población. ¿Ya? Pensar que gran parte de ellos luego van a morir por una enfermedad. ¿Ah? ¿Qué enfermedad mató a millones de Europa, pero un poco después todavía de esto? ¿Qué enfermedad, muchachos? Claro, una peste, pero esta peste tiene un nombre, ¿no? ¿Ya? Ajá, claro, Mamani. Correcto, Castro. La peste negra. Ujú. La peste negra, ¿ya? Todavía no se da. Todavía Europa no sabe de esta peste negra, así que la gente sigue naciendo, ¿no? Eh, Muy bien, aumento de la población. Sigamos a ver. Y ya hemos dicho que las cruzadas también reactivaron el comercio. Y el comercio se centra en las ciudades. Las ciudades también pues crecen. Así que todo esto se suma para que las ciudades resurjan. ¿Sí? Ahora que hay más gente, muchos migran a la ciudad. Y con las cruzadas había oportunidad de dedicarse pues a un negocio en la ciudad.
o hay trabajo en talleres para producir artesanías que van a ser vendidas luego a los guerreros cruzados. Y así todo esto afecta y provoca la revolución urbano-comercial. Muy bien, las ciudades. En Alemania se le llama a las ciudades burgos, ¿ya? Se le dice burgo a una ciudad en alemán. Así que vamos a usar esta palabra, burgos, para llamar a todas las ciudades de Europa de este tiempo. Burgos, ¿ya? Van a disculpar que mi computadora está haciendo un ruido. El ventilador está que hace ruido. Esperemos no explote mi computadora. Eh, Espero que no les esté molestando mucho. ¿Ya? Ahorita no puedo hacer nada, estamos en medio del tema. A ver, muy bien. Así que destacamos a los burgos, ya a las ciudades europeas. Para que una ciudad pueda crecer, necesita autonomía, libertad. ¿Que no eran ciudades libres? No, porque una ciudad se levanta en las tierras de un feudo y un señor feudal controla la ciudad. Entonces necesitaban ellos liberarse del dominio feudal para poder crecer en libertad. ¿Ya? Para eso las ciudades obtuvieron cartas de libertad. Vamos a llamarle cartas o fueros a estos documentos que establecían la libertad de estas ciudades frente a los señores feudales. ¿Y quién les dio estas cartas? Les dio el rey, el de Francia, el de Alemania, el de Inglaterra. ¿Y por qué los reyes le dieron cartas a las ciudades de libertad? Pues porque los reyes estaban en guerra con los señores feudales. Y si los reyes ayudaban a las ciudades, podrían debilitar aún más a los señores feudales, ya que los feudales ya no podrían cobrarle tributos a los comerciantes de las ciudades. Ahora los reyes le cobrarían tributo a los comerciantes de las ciudades. Y así las ciudades recibieron estas cartas de libertad. Acá vemos cómo era una ciudad pues en ese tiempo. A diferencia de las ciudades de ahora, pues estas ciudades tenían murallas. ¿Sí? Lima no tiene murallas, ¿no? Bueno, tuvo murallas. Lima en el virreinato tuvo murallas. Las murallas fueron destruidas posteriormente porque ya no sirven las murallas pues en tiempos, ¿no?, modernos. La ciudad de ese tiempo tenía murallas internas, externas. Hay una plaza principal. Allí está el ayuntamiento, lo que para nosotros sería el municipio, y está el alcalde, que ellos llaman burgomaestre. ¿Ya? Y por acá está la catedral, porque toda ciudad tiene que haber pues un templo católico. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esta ciudad por acá es chiquita, ¿no? Pero pues crecerán, ¿no? Y las murallas se extenderán. Muy bien. Ahí está un burgo, entonces. A ver, ¿y cómo se llama la gente que vive en el burgo? ¿Cómo se les llama? Pues se les llama burgueses o burguesía. Burguesía. ¿Ya? A esta nueva clase social que surge dentro de las ciudades. ¿Ya? Burguesía, porque viven en los burgos. ¿Ya? Feudales, porque ya tienen feudos. Muy bien, ahí está. Ahora, no basta con vivir en la ciudad para que seas un burgués. Yo vivo en una ciudad, pero no me considero un burgués, porque para ser un burgués falta algo más, tener propiedades. Yo tengo algunas propiedades, pero no los considero suficientes. Tienen que, tienen que tener más propiedades, como lo tiene la clase media y sobre todo la clase alta. La clase alta. ¿Sí? Nuestra sociedad la dividen en sector A, B, C, D, E. ¿No? Entonces el sector A, el sector B, a ellos podemos llamarle pues
burguesía. En el caso de una ciudad medieval, pues, ¿qué propiedad tenían estos burgueses? A ver, por ejemplo, podían tener uno o varios talleres donde producían algo, talleres, así como ahora hay fábricas, hay empresas que producen algo, pues en ese tiempo también habían talleres. Y para abrir un taller necesitas plata, capitales. A la burguesía le llamamos también los capitalistas, porque son los que tienen los capitales y los invierten para abrir un taller de producción o invierten su plata para comprar mercancías y venderlas a un mayor precio, ¿sí? O prestan ese dinero y cobran intereses elevados. Así que esta burguesía estaba conformada por grandes comerciantes, productores, manufactureros, banqueros, profesionales exitosos, ya eran los nuevos ricos que surgieron en las ciudades de esta baja Edad Media. Y actualmente la burguesía, pues, es el sector social que domina, ¿ya? Claro, hoy escuchamos, pues, de grandes empresarios en el Perú, que el grupo tal, que la Confiep, que, pues, históricamente a estos, ¿no?, grandes empresarios le hemos llamado burguesía. Burguesía. Aquí surge recién la burguesía. Muy bien, surge la banca, ¿no? Los primeros banqueros, nos encontramos acá en este tiempo, ellos prestan el dinero. Ajá. Aquellos que se dedicaban al mismo oficio se unían, se asociaban y formaban gremios. ¿Ya? Un gremio es una asociación de personas que se dedicaban a la misma actividad, que hacían el mismo oficio. ¿Ya? Así es, producían lo mismo, calzado, ropas, o vendían lo mismo. Y así había gremios de comerciantes, gremios de productores, gremios profesionales, cuando se asociaban todos aquellos que tenían la misma carrera, la misma profesión. Y así los gremios. Muy bien, seguimos. Por acá tenemos la casa, el interior de la casa de un burgués. ¿Ya? Tiene una casa ahí, 3 pisos, ya se ha cortado para ver el interior. Es su casa porque acá está su dormitorio, ¿no? Tiene una cocina, alguien le está preparando la comida, arriba hay un telar, ¿sí? Una herramienta para poder hacer tejido, así que acá hacen tejidos. En la parte baja, en el primer piso, fabrican toneles, fabrican barriles, ¿no? Se parece al barril del Chavo del Ocho. Así es. Muy bien. Aquí quiero que diferencien 3 tipos de personas. El dueño de la casa, el dueño del taller, el que sabe el oficio. A él le vamos a llamar el maestro. No maestro, profesor, sino maestro, aquel que conoce un oficio. ¿Ya? Por ejemplo, producir estos toneles. Bien, él tiene trabajadores asalariados que están fabricando estos toneles, ¿ya? Trabajan para el maestro y el maestro le va a pagar un salario. ¿Cómo se llaman a esos trabajadores? Oficiales. Oficiales. ¿Ya? Muy bien. Y también hay unos chicos que están ayudando. Esos chicos no reciben trabajo, no reciben, perdón, salario. Ellos, ¿qué es lo que ganan? Pues aprendizaje. Están mirando, están ayudando, están aprendiendo y luego pueden ser contratados para que sean oficiales. Y ahí recién tener salario. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama estos chicos? Se les llama aprendices. Así que habían 3 tipos de personas en un taller de una ciudad de esta época. Los aprendices, los oficiales y el maestro. ¿Ya? El dueño, el burgués. Ahí está. Esta es una casa-taller. O sea, en la misma casa, este maestro tiene su taller, ¿no? Un taller textil arriba, hay un taller para producir toneles o barriles abajo, tiene una tienda para vender, ¿no?, lo que produce, y aquí vive también.
Así era pues en ese tiempo. Ahora no, pues ahora el empresario tiene su casa en un lado residencial, pues, y tiene en otra zona, pues, su fábrica, su negocio, no necesariamente la misma casa. Muy bien, las ferias eran los mercados que van a dinamizar la economía, que van a impulsar el comercio. Tal vez ha sido alguna feria donde se colocan ahí, pues, no sé, los nuevos libros, los nuevos celulares, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿no? Productos traídos de todas partes. Las ferias entonces sirven para generar, ¿no? Interés entre los consumidores. Las ligas son alianzas de ciudades. Entonces, las ciudades de una región se unían para defenderse de rivales, otras ciudades, o los reyes que quieren cobrarle demasiados impuestos, o gente que pueda querer asaltarlos en los mares. Las ciudades se podían unir para controlar el mercado en una región determinada. Aquí destacamos a un par de ligas. La Liga Hanseática, que unió ciudades alemanas, y la Liga Lombarda, que unió ciudades italianas. Vamos a verlos mejor en un mapa, ¿ya? Aquí. La Liga Hanseática está integrada por ciudades de Alemania. Dortmund, Danzig, Hamburgo, ¿ya? Leipzig y sobre todo Lübeck, que por aquí aparece, Lübeck. Y se extiende a ciudades que están más allá. Pero es en sí una liga alemana. Ellos controlaban el comercio, ¿dónde? En el norte de Europa. La otra liga que destacamos es la de los italianos, con las ciudades de Génova, Venecia y otras más. Ellos ¿dónde dominaban los negocios? En el sur de Europa, en el mar Mediterráneo. Ellos eran los que le compraban a los asiáticos especias, o sea, condimentos, la seda de los chinos, y luego los italianos de Venecia y Génova se lo revendían a los demás. Y así el comercio estaba dominado por alemanes al norte e italianos al sur. Consecuencias. Con todo esto, Burgos, burguesía, ¿no? Comercio, ferias, eh, ya que más, gremios, ligas, con todo esto surge el sistema capitalista, un sistema económico-social en el cual existe una burguesía dueña de los medios de producción. Es decir, los burgueses son los dueños de los talleres, de los bancos, de las empresas de este tiempo. Y también existen los trabajadores asalariados, aquellos que trabajan para los burgueses a cambio de un salario, ¿ya? Como los oficiales que mencionamos hace un momento. También se le llama al capitalismo el cuarto modo de producción. ¿Ah? Recordemos cuáles fueron los cuatro modos de producción: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Ahí está. Muy bien, al capitalismo de este tiempo, de estos primeros siglos, le vamos a llamar capitalismo mercantil. ¿Ya? Mercantil. Esta es su primera fase. O sea, el capitalismo ha pasado por fases, por fase de desarrollo. Primero está el mercantil, después hablaremos del industrial y después del imperial. Por ahora estamos en la fase mercantil. El feudalismo sigue en crisis. Los europeos necesitan más mercado, más dónde vender. Si ustedes son de familias comerciantes, siempre están buscando dónde vender más, ¿no? Es decir, sigo produciendo, necesito vender más por acá, por allá. Esta necesidad de buscar más lugares donde vender y comprar, pues va a generar la expansión europea, tema que vamos a tratar la próxima semana. Muy bien. También hay que destacar cuáles fueron las primeras universidades que surgieron. Y como surgieron en la Edad Media, pues lo estoy colocando en esta parte. ¿Cuál fue la primera universidad? Pues se llamó
la Universidad de Bolonia. ¿Mm? ¿A qué suena Bolonia? Suena a una universidad francesa, alemana, inglesa. ¿A qué suena Bolonia? Boloña, dicen otros, ¿no? Boloña. ¿Ah? Como cuando pides tu pizza boloñesa, pues italiano, ¿no? Es una ciudad italiana, considerada pues la primera universidad. Después vienen otras ya, ¿no? Muy bien. Y ahí estudiarán los hijos de los burgueses, ¿ya? Y la burguesía va a diferenciarse de otros grupos sociales porque va a tener cultura, van a tener estudios, no solo, ¿no?, riqueza material, sino van a tener también cultura. Y así van a querer diferenciarse de los campesinos, de los señores feudales, que no tenían la misma cultura que ellos empezaban a adquirir. A ver, vamos a la última parte del tema, la Gran Depresión Medieval. ¿A qué me refiero con esto? A la crisis que Europa sufrió en el siglo XIV. Los años 1300 tantos fueron años complicados para los europeos. Los siglos anteriores, 11, 12, 13, fueron siglos de crecimiento. Mejoró la agricultura, ¿ya? Mejoró el comercio, las ciudades, eh, ya creció la población, pero ahora, pues, todo eso se cae, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, empezamos con una causa natural. ¿Recuerdas el esquemita de las temperaturas que les mostré hace un momento? Mientras en los años 1000, 1100, 1200 hasta 1300, las temperaturas estaban un poco por encima de lo normal. En cambio ahora, ¿cómo están? Por debajo de lo normal. Ahora hace más frío en Europa y esto se va a mantener durante varios siglos. ¿Cómo le han llamado a esto? A este periodo de bajas temperaturas en Europa. Siglo XIV, XV, XVI, XVII, pues le han llamado la pequeña edad de hielo. La pequeña edad de hielo, a este descenso de las temperaturas. Esto afectó a la agricultura. Hubo una caída en la agricultura. En una época en que la población había aumentado tanto, se requería una agricultura que pueda alimentar, pues, ¿no?, a toda esta gente. Pero al caer en crisis, generó, pues, una escasez de alimentos y un alza de los precios de los alimentos, ¿ya? El pan, eh, el alimento, pues, no popular, pues, de los europeos también, eh, pues, tenía un valor mayor, ¿ya? Ni qué decir, pues, las carnes, ¿no? Ya rara vez van a comer carne, pues, ellos. Cuando tú comes carne, pues, todos los días, sea del animal que sea, pues, ya, la gente de esta época te envidiaría, ¿no? Ya que era algo más para la gente rica en ese tiempo. Entonces, la población europea estaba mal alimentada y en eso llegó una enfermedad a Europa. Desde Asia vino la peste negra y la peste negra mató millones de europeos. ¿Ya? Llegó porque, como hemos visto, había un comercio fluido entre europeos y asiáticos. Y en esas cajas que contenían, pues, productos asiáticos que eran transportados en barcos en dirección a Europa, por ahí estaban metidos, pues, roedores, ratas que estaban enfermas. Una bacteria, la Yersinia pestis, es considerada, pues, la responsable de esta enfermedad. Igual que en nuestro tiempo, pues, hay un virus, ¿no? Es el que está, pues, atacándonos. Y así la enfermedad llegó al continente europeo. Primero al sur de Europa, a Italia, igual que el COVID-19, pues, ¿no? Italia, y ahí avanza, ¿no?, hacia el norte de Europa.
los europeos hubieran estado mejor alimentados en ese tiempo, tal vez más habrían soportado la enfermedad. Pero el problema agrícola empeoró todo esto, ¿no? Aquí vemos a los enfermos, ¿ya? Que tienen estos hinchazones en el cuerpo, estos bubos, como le han llamado, y ahí el nombre bubónica. O acá, muchos creyeron que los culpables eran los judíos. Los judíos son los culpables. En esta Europa católica, habían judíos, no eran católicos ellos. Los judíos no creen en Jesucristo, no creen que Jesús sea Dios. Así que cuando se tiene miedo, cuando se busca un culpable de las desgracias que nos pasa, nos desquitamos con alguien, pues con aquel que es diferente. Entonces los judíos fueron perseguidos en ese tiempo, fueron quemados inclusive muchos de ellos, creyendo que ellos eran los culpables de la enfermedad, cuando los judíos también se enfermaban y morían. ¿Cómo vamos a ser los culpables y nosotros también nos morimos? Pues los católicos, pues ya el miedo, pues los hacía llegar, ¿no?, a estas cosas, ¿no? Y aparte, se daban guerras, como la Guerra de los 100 años, en la que Francia e Inglaterra pelearon durante 116 años, solo que se le conoce como Guerra de los 100 años para pues redondear, ¿no?, el nombre. Qué feo sonaría Guerra de los 116 años, ¿no? Muy bien. Así que todos se suman. El frío, el hambre, la enfermedad, ¿no?, la muerte, las guerras, todo se suma para entender la crisis de Europa del siglo XIV. ¿Ya? Muy bien. Y en este tiempo aparecen pinturas como esta, de la muerte. ¿Ya? La muerte representada por esta calavera, ¿no? Hasta ahora hacemos calaveras para representar la muerte. Los médicos utilizaban unas máscaras, ¿ya? El pico lo rellenaban pues de plantas para purificar supuestamente el aire que ellos pues respiraban, ya que llegaron a creer que esta enfermedad se transmitía por el aire que respiraban. Pero en sí, lo que transmitía la enfermedad eran las pulgas, que picaban a las ratas infectadas y picaban al hombre, y le transmitían pues la bacteria. Consecuencias, a ver. Si vemos este esquemita, cómo la población europea crecía, y luego se da una caída del número de habitantes en Europa. ¿Qué produjo esta caída? ¿En qué tiempo? Del 1300 al 1400. Ah, siglo XIV, la peste negra, sumado a todo lo que hemos dicho, ¿no? La crisis agrícola, las guerras, muy bien. 25 millones de muertos en Europa por la peste negra. El feudalismo sigue en crisis. Francia gana la guerra de los 100 años. Francia. Inglaterra vive una crisis, inclusive una pelea interna, una guerra de las dos rosas. Muy bien, la iglesia también está en crisis. Se pelean los papas. En un tiempo llegaron a existir al mismo tiempo dos papas. Y en cierto momento hasta tres papas al mismo tiempo. ¿Mm? ¿Cómo es posible eso, no? Tres papas al mismo tiempo. A este problema interno que tuvo la Iglesia Católica se le llama el cisma de Occidente. El cisma de Occidente. Muy bien. Y así, en medio de la crisis, termina la Edad Media. ¿Cómo terminó la Edad Media? Cuando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue tomada por los turcos. Ya no los selyúcidas, habían cambiado ya de dinastía, los turcos otomanos. ¿Ya? Con esta caída de Constantinopla en 1453 finalizó la Edad Media. Bien, entonces nos quedamos por aquí, a ver, 11:49. Voy a resolver en un minuto ¿ya? Estas preguntas que nos quedan, ¿ya? A ver, la 4.
Cuando la población aumentaba en Europa, en los siglos XI al XIII, un factor que permitió este aumento de la población fue el óptimum climático. En la 5, a ver qué dice, si sumamos las mejoras en la agricultura, el aumento de la población, el comercio, todo esto permitió el renacimiento de las ciudades. En la 6 nos hablan de la Liga Hanseática, a ver, que agrupaba a los comerciantes de Alemania y de otros lugares. Esta institución fue importante porque, a ver, la Liga Hanseática, la Unión de Ciudades Alemanas, fue importante porque dominó el comercio en los mares del norte de Europa. En la 7 nos preguntan, ¿dónde queda Flandes? Flandes. Flandes es lo que actualmente llamamos Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Antes se llamaba esta región Flandes. En la 8, a ver, ¿qué es verdadero? El cambio climático, la pequeña edad glacial, produjo buenas cosechas. No, la edad glacial, la pequeña edad de hielo produjo malas cosechas. Falso. La peste negra mató a más personas en las ciudades que en el campo. Bueno, murieron en ambos lugares. En las ciudades, como la gente está más concentrada, pues se pudo difundir más rápidamente allí. Entonces vamos a considerar verdadero. En la Guerra de los 100 Años participó Juana de Arco. Sí, pero no en favor de Inglaterra. Falso. Así que la respuesta es la A. En la 9, en esta pintura de la muerte, pues la muerte es personificado con esas calaveras, ¿sí? Y como esta muerte en este caballo están matando a pobres y a ricos, la muerte afecta a todos los grupos sociales. Así que marcamos todas. Y la última, a ver, ya, los musulmanes entraron en Europa. Por el lado occidental, o sea, por el lado español, los que entraron fueron los árabes. Y ahora, en 1453, los que entraron en Europa, a Constantinopla, fueron los turcos otomanos. Marco la B. ¿Ya? Y para el temático, muchachos, para la tarea domiciliaria, ya sabes, la 1, la 2 y la 3. Muy bien, chicos, ahora sí, ingresemos por favor al temático.